El mensajero genético. De una célula, muchas células. La continuidad de las células de los organismos individuales y, claro, de todas las especies, descansa en un preciso cambio de información genética de una generación de células a las siguientes. Esta información genética se encuentra en cada organismo y dentro de cada célula en estructuras dentro del núcleo llamadas cromosomas. La información genética es codificada en moléculas de ADN que son como una cremallera enroscada. En el proceso de replicación del ADN, esta cremallera molecular se abre para dejar la mitad de la molécula original. La mitad izquierda de la cremallera se desenrosca para liberar una cadena de nucleótidos, consistente en un fosfato, un azúcar y una de las 4 posibles purinas o moléculas de pirimidina. La estructura espiral impone estrictas limitaciones a las moléculas que pueden formar los peldaños de la escalera de ADN. El arreglo de conexiones entre las purinas y las pirimidinas, más adelante, limita cuáles moléculas en particular pueden unirse entre sí. Este estricto orden, conocido como complementariedad, significa que el lado izquierdo de la cremallera puede recrear exactamente al lado derecho con 3 nucleótidos libres en el núcleo, mientras que el antiguo pasamanos derecho produce un nuevo pasamanos izquierdo. Esto produce 2 moléculas de ADN, una por cada célula producida en la división celular. El ADN contiene el código que permite su propia reproducción. Si los organismos se formaran con solo ADN, la vida no requeriría de más decodificaciones. Pero la estructura de ADN también contiene el código genético para la construcción de proteínas. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso más complejo de decodificación y manufacturación? El primer paso es la síntesis del ácido ribonucleico o ARN. Aunque el ARN y el ADN son largas cadenas de moléculas formadas por secuencias lineales de nucleótidos, el ácido ribonucleico difiere del ácido desoxirribonucleico en algunas formas. La diferencia en el nombre proviene de la molécula de azúcar en los pasamanos. El ADN está formado con desoxirribosa y el ARN está formado con ribosa, que contiene un átomo más de oxígeno. El ADN es una doble hélice, mientras que el ARN es una hélice sencilla. Desenroscado, el ARN es como una escalera cortada por la mitad. El ARN es más pequeño que el ADN, pero es más común. El ADN, el menor en las células eucariotas, está limitado al núcleo, mientras que el ARN disfruta de la libertad de la célula, por así decirlo, y se encuentra en el núcleo y en el citoplasma que lo rodea. Por último, hay un tipo de ADN, pero 3 tipos distintos de ácido ribonucleico. Estos son ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Cada uno identificado de acuerdo con su función y cada uno desempeñando un papel específico e irreemplazable en la síntesis de las proteínas de la célula. Como en el caso de la replicación de ADN, la síntesis del ARN inicia con la abertura y desenroscamiento de la doble hélice de ADN. Pero la adenina no se vincula con un nucleótido libre de timina. El uracilo toma el lugar de la timina para unirse con la adenina. La síntesis de ARN no ocurre en toda la cadena de ADN, solo en secciones limitadas. Cuando el proceso de síntesis está terminado, la cadena resultante de ARN mensajero es liberada de la plantilla de ADN.
De los cianotipos de ADN en la célula, el ARN mensajero lleva la información genética fuera del núcleo hacia el sitio de la síntesis de proteína, llamados ribosomas dispersos en la célula. En la replicación de ADN solo se requiere copiar las secuencias complementarias, nucleótido por nucleótido, tomadas de la cadena izquierda o derecha de la hélice abierta de ADN. Pero el propósito de la síntesis de proteínas, la información en el código genético de la célula, debe ser leído en una forma que relacione las unidades de aminoácidos que eventualmente reúnen cualquier proteína. Cuando el código genético es transcrito al ARN, parece que el código es leído desde 3 nucleótidos de ARN mensajero a la vez. Cada triplete de nucleótidos es llamado códon, y cada códon codifica uno de los 20 aminoácidos. La secuencia GCU es código del aminoácido alanina. GGA es código de la glicina. CAC es código de la histidina, y así con los demás. La lectura del código genético en tripletes parece ser el medio más eficiente de relacionar la secuencia lineal de nucleótidos en el ARN mensajero a los aminoácidos usados en la síntesis de proteínas. Pares de nucleótidos proporcionan 16 posibles combinaciones. Demasiado pocas para los 20 aminoácidos necesarios. Las cuartetas proveerán de más combinaciones de las necesarias. Las tripletas de nucleótidos proporcionan 64 posibles combinaciones. Un cómodo margen para 20 aminoácidos que deben ser codificados. Ciertamente, algunos aminoácidos pueden ser codificados por algo así como 6 diferentes tripletas de nucleótidos. Estos 6, por ejemplo, son códigos de un aminoácido, leucina. De las 64 combinaciones, 3 codones no codifican en ningún aminoácido. Estos codones sirven como codones de terminación. Durante la transcripción de la secuencia de ADN nucleótido, un codón como el UAG señala el final del proceso de transcripción del ARN. Otro codón, AUG, es único en el código genético, ya que tiene un propósito dual. Codifica el aminoácido metionina y al mismo tiempo aparece como el iniciador de todas las cadenas de ARN mensajero. Evidentemente provee una señal de inicio para el proceso de transcripción del ARN mensajero. ¿Cómo se distinguen los dos propósitos entre sí en el proceso de síntesis de ARN? Aún no se sabe. Hay una intrigante nota en la transcripción del ARN mensajero que sigue casi inmediatamente a la realización de la transcripción que une al ARN mensajero a una cola que consta de unos 200 nucleótidos de adenina. El ARN mensajero sin esa cola dura solo unos minutos en el citoplasma antes de ser destruido por las enzimas. Mientras que los que tienen cola pueden permanecer estables por horas o incluso días. Cuando el ARN mensajero ha pasado por la membrana nuclear, se une con el delgado ribosoma. Es aquí donde la instrucción genética transportada por el ARN mensajero es recibida, y con la vital asistencia del ARN de transferencia, se traduce en proteínas funcionales.